Lo que vamos a presentar aquí son algunas aproximaciones a la vinculación entre sociología, sociobiología, neurociencia y ciencias cognitivas. Partimos de la premisa de Heidegger sobre que el verdadero movimiento de la ciencia se produce por la revisión más o menos radical, aunque no transparente para sí misma, de los conceptos fundamentales. El nivel de una ciencia se determina por su mayor o menor capacidad de experimentar una crisis de sus conceptos fundamentales. Esta aproximación tiene un punto de confluencia en la problematización de la sociología de las emociones, que se establece en las instituciones académicas estadounidenses, que ya comentaba nuestra compañera que me antecedió, Edith, en las instituciones académicas estadounidenses a finales de la década de los 80, hace 35 años, y de forma muy dispersa, y que algunos han comentado, muy ecléctica, como tal vez ahorita estamos viendo en América Latina, ¿no? En la sociología de América Latina. No obstante, es hasta hace unos 10 años aproximadamente, tal vez 8, que tenemos investigaciones que buscan una visión interdisciplinaria, como es el caso, y aquí es donde me estoy centrando, de Manuel Castells, en Comunicación y Poder, en 2011, en donde entabla una discusión con las neurociencias y las ciencias cognitivas, aportando al conocimiento que se viene desarrollando en la filosofía, la antropología, la economía, la historia, la geografía, en esta idea. Por recuperar una dimensión analítica, como lo destaca hace ya 3 años en un foro en el Instituto de Investigaciones Sociales, María Arisa, lo soslayado de las ciencias sociales y de las humanidades de esta dimensión que es las emociones. Teníamos que considerar que el antecedente de esta dimensión analítica fue planteada por Darwin en 1872, en una obra titulada La expresión de las emociones en el hombre y los animales, y redescubierta con motivo del centenario de esta obra por Paul Ekman, en un artículo publicado con el título de Darwin, una expresión facial, un siglo de investigación en revisión. ¿Cómo le damos? La flecha es un lado por otro. Perdón. Ya. Ok. En este artículo, Ekman va a destacar 6 iniciales emociones, que son miedo, asco, tristeza, sorpresa, placer e ira, y posteriormente incorporará otras. Con ello, se abría la discusión entre quienes establecen en sus investigaciones en las emociones básicas y quienes se cuestionan esta selección de estas emociones, particularmente entre los neurocientíficos y de las ciencias cognitivas, particularmente entre psicólogos y psiquiatras. Paralelamente, en las ciencias sociales y de forma particular en la sociología, se inicia una recuperación de la noción de las afectividades y de los cuerpos, y un poco de las emociones. Es decir, las emociones quedan como relegadas en estos dos conceptos. En las obras de los clásicos de Weber, Somba, Simmel, Marx incluso, y de los clásicos contemporáneos como Goffman, Bourdieu, Luhmann y Giddens, entre otros, va a predominar los estudios sobre los cuerpos, como señalaba, seguía las afectividades, o sea, los cuerpos son el tema central, y las afectividades, sin que los estudios de las emociones logren un nivel tan amplio como estos dos campos. En esto se apoya en los recursos analíticos y los estudios de las emociones, además de que no trascienden, sino a partir de la psicología social y de la psiquiatría, como los conceptos de carácter y de conducta que, por ejemplo, elaboró Erich Fromm a partir de los principios freudianos. Sin embargo, en los últimos años, el interés por los aspectos subjetivos y culturales de la acción social, junto con los avances de las neurociencias, pone cada vez más a las emociones en la formulación de las teorías, como en el caso de Castells.
Castells ha trabajado con Damasio, participa en la discusión con Ekman y con Ledoux sobre la construcción de las emociones y las relaciones de poder. Estos neurocientíficos son de los más reconocidos y consultados por las instituciones como el Banco Mundial y el FBI y la CIA, que han destacado en estos últimos informes, particularmente el del Banco Mundial, por ejemplo, el objetivo de integrar los descubrimientos recientes sobre los fundamentos psicológicos y sociales, como los de las neurociencias y la sociología, entre otras disciplinas, para comprender mejor el modo en que las conductas colectivas, como la confianza generalizada o la corrupción generalizada, textual del Banco Mundial, se desarrollan y arraigan en una sociedad. Y proponen incrementar el uso de, por ejemplo, para utilizar estas ciencias, el uso de un producto agrícola o lograr que las personas cambien su opinión sobre lo que es posible o adecuado, o reducir la tasa de accidentes o inducir el ahorro en alguna comunidad africana. Por ello, Castells parte de la hipótesis de que la forma esencial del poder está en la capacidad para moldear la mente. Y aquí se vincula con el desarrollo de los sentimientos frente a las emociones y puntualiza que la forma en que sentimos y pensamos determina nuestra manera de actuar, tanto individual como colectivamente. Y si bien reconoce que la coacción y la capacidad para ejercerla, legítima o no, constituye una fuente básica de poder, enfatiza que la dominación solo se afianza con la capacidad para lograr consentimiento, o al menos para instalar miedo y resignación respecto al orden existente, y esto es fundamental para imponer las reglas que gobiernan las instituciones y las organizaciones de la sociedad. Efectivamente, Castells hace una revisión más o menos radical de conceptos fundamentales de la sociología, de la comunicación política y redes de comunicación, al incursionar en las neurociencias y la ciencia cognitiva, como él mismo lo reconoce en Comunicación y Poder. Profundiza en la comprensión del proceso mental de la comunicación e integra a la discusión dos enfoques que hasta la actualidad se presentan en sus fundamentos como opuestos ante la acción social. El comportamiento social como producto de la evolución, lo innato, incluso Fromm va a decir que es modificado por el carácter, o contra la acción social como proceso cultural. Es decir, esa es la oposición que hasta la actualidad sigue siendo un debate y que, por lo que escucho, a veces no se trasciende hacia la comprensión de la parte innata que existe en la acción social. Para Castells, los dos procesos se reúnen y pueden ser comprendidos a partir de la comunicación. Es decir, termina con esta falsa discusión entre si lo que impera en la conducta humana es innato o es cultural. Se produce activando las mentes para compartir significados. Estos significados es una representación mental, un concepto, y la mente es un proceso de creación y manipulación de imágenes mentales, visuales o no, en el cerebro, lo que usualmente reconocemos como las ideas. Pero ¿de dónde provienen estas ideas? Configuraciones de imágenes mentales. Según Castells, con base en la neurología particularmente relacionada con la conducta y la psiquiatría, las ideas se corresponden con patrones normales. Los patrones neuronales, y estos patrones neuronales son configuraciones de las actividades en las redes neuronales. Los patrones neuronales y sus correspondientes imágenes ayudan al cerebro a regular su interacción con el cuerpo propiamente dicho y con su entorno. Los patrones neuronales se forman por la evolución de la especie, el contenido cerebral al nacer y las experiencias del sujeto. Estos tres elementos que forman los patrones neuronales, es decir, las ideas, es decir, las imágenes, y las formas en que nos comportamos, integran los avances de las neurociencias que han definido claramente la parte del cerebro en las que se desarrollan los procesos mentales.
particularmente la corteza cerebral o córtex, área en la que se integra la información necesaria para llevar a cabo procesos mentales más complejos y que son grabados, entre comillas, por un aprendizaje evolutivo heredado genéticamente, la experiencia social del sujeto, la biografía, esta que nos interesa, y las propias potencialidades creativas del individuo. Las personas actúan frente al entorno social utilizando estrategias de razonamiento a partir de imágenes que provienen de la experiencia social y de la información heredada genéticamente en la evolución del hombre. No obstante, la sociología de la comunicación propuesta por Manuel Castells sugiere que los elementos determinantes con la decisión política electoral o otras es el componente sentimiento-emociones o sentimental emocional. No es la condición objetiva o la realidad de los hechos lo que motiva la reacción para la acción, sino las ideas. Esta hipótesis nos alude a un comportamiento tradicional en donde la sobreestimación de las ideas se convierte en el motor de la acción política electoral. Lo anterior es posible si asumimos que nuestro cerebro procesa acontecimientos internos y externos a partir de mapas o redes asociadas de asociaciones establecidas. Al conectar estos mapas con los acontecimientos, la conexión neuronal crea experiencias emocionales activando dos recorridos emocionales definidos por los neurotransmisores específicos. El circuito, que esto ya se ha comentado mucho, incluso hay un conferencista neurocientífico que viene mucho a la UAM, Calisto, que habla del circuito de la dopamina que lleva a las emociones positivas y el circuito de la norepinefrina que traslada las emociones negativas. Estas rutas emocionales están conectadas a la red con el postencéfalo, donde se tiene lugar una gran parte del proceso de la toma de decisiones. Esta ruta convergente se denomina marcadores somáticos y desempeña un papel fundamental vinculado a las emociones con las secuencias de acontecimientos. Según esta visión interdisciplinaria, emociones y sentimientos se conecta en la mente para orientar al yo hacia la toma de decisiones. Al ser conocidos por el yo consciente, los sentimientos pueden controlar el comportamiento social, vinculando los sentimientos del pasado, del presente, para anticipar el futuro, activando las redes neuronales que asocian sentimientos y acontecimientos. Castells retoma de la neurociencia el papel relevante del lenguaje como forma en que el cerebro y las percepciones sensoriales se comunican. No obstante, son las metáforas las que realizan el reclutamiento neuronal, que es el proceso de refuerzo de la sinapsis, que es el crecimiento físico del número de receptores químicos para los neurotransmisores. De ahí que metáforas simples pueden combinarse mediante redes neuronales y formar metáforas complejas. El papel de las metáforas como marcos semánticos del lenguaje se basan en la experiencia, según Lakoff, surgiendo de la organización social, social que se define en los roles sociales en una cultura y después queda incorporada a los circuitos cerebrales como son las relaciones entre mujer y hombre, padre e hijo, padre e hija, o entre los hermanos y las hermanas, etc. Castells nos señala que las narraciones definen los roles sociales en contextos sociales, es decir, que estos comportamientos se basan en marcos que existen en el cerebro y los aprendidos en las prácticas sociales. Es por ello que Castells retoma el concepto de rol con base en la interacción social y la actualización de Goffman, ¿no? Adquiere en ese sentido una relectura de los descubrimientos de las neurociencias. Tratando de resumir el proceso de la toma de decisiones, pasa por emociones, sentimientos y razonamientos, en donde las emociones, según Castells, tienen un doble papel a la hora de influir en la toma de decisión. Esto es, activa de manera encubierta por la experiencia emocional
relacionada con los hechos sociales y por otra actúa de forma directa al impulsar al sujeto a decir según el sentimiento, es decir, el sentimiento se convierte en elemento racional, es lo que nos dice Castel, no es el razonamiento en sí, sino que es las personas tienden a seleccionar la información que favorece aquella decisión que se siente incluida a tomar. Dos caminos y dos categorías que se encuentran en el proceso mental: razonamientos enmarcados y razonamientos emocionales. Nos permite comprender el proceso de decisión de las narraciones, como destaca Ekman. Nos dice, un comportamiento emocional constructivo debe haber una cantidad adecuada de emoción proporcional al episodio que lo despierta. Sin embargo, las emociones alteran las formas de ver el mundo y nuestra interpretación de las acciones de los demás. Juzgamos lo que ocurre para que resulte coherente con las emociones que sentimos y así poder justificar y mantenerla. Este razonamiento enmarcado lo encuentra la ciencia cognitiva, en particular la psiquiatría, en el desencadenante aprendido. Según Ekman, son variaciones con respecto a los temas que son producto de una evolución y son indelebles. Ya casi termino. El poder de un tema de desencadenar una emoción puede debilitarse, pero no suprimirse. Y termino con esto. Es decir, el comportamiento humano, individual y social está condicionado por el doble papel de las emociones. Además, el razonamiento enmarcado por los sentimientos se vincula a la experiencia del sujeto, que en lo cotidiano responde a guiones importados del pasado, que distorsionan la realidad objetiva y a la vez son condicionados por el poder de los temas que son producto de nuestra evolución. Esto puede explicar la posibilidad real de la manipulación de las imágenes. Muchas gracias.